buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo capítulo de CNN Tiempo en una nueva semana, este día lunes 7 de agosto, para llevar a esta hora en la pantalla de CNN Chile toda la información relacionada al pronóstico del tiempo, hacer la proyección para el día de mañana, para la semana que tenemos por delante y para el verano que tenemos por delante. Vamos a conversar de todo eso a esta hora en CNN Tiempo. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos precisamente haciendo la proyección. Ustedes saben que con la emergencia de este intenso sistema frontal, con ruido atmosférico, con isoterma cero alta del mes de junio, se generaron graves consecuencias, por ejemplo, en suelos agrícolas de varias regiones de nuestro país, en la metropolitana, en O'Higgins, en la región del Maule, Ñuble y el Biobío. Vamos a conversar sobre el estado actual de esos suelos y cuál es la proyección para el verano. Cómo la emergencia que se vivió en junio afecta o no lo que pueda suceder durante los próximos meses. Lo conversamos a esta hora con Patricio González. Él es agroclimatólogo de la Universidad de Talca, del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de dicha casa de estudio. No quería que me pincharan en la cámara cuando estaba leyendo tu extenso cargo, Patricio, pero bueno, ahí está, con todos los créditos para comenzar esta entrevista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo, una vez más conversando con nuestro programa, Patricio. Es importante partir esta conversación haciéndonos una idea en términos generales del suelo afectado. Ha pasado el tiempo, han pasado las semanas, me imagino ya hay una noción más acabada de la cantidad de suelo afectado en todas estas regiones que decíamos en la introducción. Mira, de acuerdo al catastro del Ministerio de Agricultura, más de 6.500 hectáreas fueron afectadas solamente en la región del Maule. Quizás en las 6 regiones podríamos superar las 12.000 hectáreas. No estamos hablando de solamente en el Maule de 4.000, 5.000 personas, agricultores afectados por este aluvión anormal extremo que afectó a la cordillera con este derretimiento de nieve 6.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Cayeron más de 600 milímetros en menos de 48 horas y eso provocó este desastre. Así que tenemos una afectación importante. Claro que sí, son miles y miles de hectáreas agrícolas afectadas. Por supuesto, tenemos que agregar otras hectáreas que también se vieron afectadas y que fueron parte de esta emergencia, pero en esta conversación nos vamos a focalizar en la proyección agrícola, en la agroclimatología. Si tuviéramos que hablar hoy, Patricio, ¿cómo dirías o cómo definirías el estado en el que se encuentran esos suelos afectados hoy? Mira, los suelos en general han tenido varias afectaciones. Una, que la salida al río Mataquito, que fue el principal daño que causó en Licantén, en Gualañé, arrasaron con muchas hectáreas de cerezas, por ejemplo, algunos de frutales. Y ese barro que queda ahí provoca no solamente la erosión que causa el agua al entrar y al salir, sino que también genera una suerte de pérdida de suelo, pérdida de material orgánico que es fundamental y que toma años y a veces siglos en formarse. Entonces los agricultores con este barro, ¿no?, que desoxigena el suelo, hay una afectación importante para poder volver a cultivar. Una es sacar el barro y obviamente después que el suelo no esté afectado por una pérdida de material orgánico que lo haga menos productivo que otras veces. También las piedras han quedado en muchas hectáreas, lo cual lo ha convertido en prácticamente suelo agrícola en cajas de río, lo cual hay que incluso cambiar el rol en el impuesto interno porque ya no sirven para poder cultivar. Entonces aquí la afectación fue bastante grande, fundamentalmente en Mataquito, ¿no? El río Mataquito más que el Maule, en que la afectación fue bastante alta para estos agricultores. Entonces la erosión, el barro, la pérdida de materia orgánica, eso es muy difícil de poder recuperar en el corto plazo. Claro, eso te quería preguntar justamente. Bueno, me surgieron varias dudas a raíz de la respuesta que nos acabas de dar, muy interesante y muy dramático también el análisis que hace Patricio respecto a las consecuencias de esta grave emergencia que se vivió en el mes de junio. O sea, podemos decir, de acuerdo al análisis que tú hacías, que la pérdida de una gran cantidad de estos suelos agrícolas es irreversible, al menos en el mediano plazo. Va a costar,
en el mediano plazo va a costar poder recuperar ciertos suelos, porque mira lo que significa sacar el barro, por ejemplo, ver la calidad nuevamente del suelo, hay que medirla, hacer análisis de suelo, pero también aquellos suelos que fueron afectados y que estaban en cajas de río y que nuevamente fueron cubiertos de piedra. Obviamente ahí ya el suelo se perdió radicalmente e incluso, como te decía, muchos están cambiando el rol a suelo improductivo porque ya es muy difícil poder recuperar, quitar todas esas piedras, etcétera. El problema acá fundamentalmente, José Miguel, es que se ocuparon suelos que estaban en cajas de río por ya una sequía, mega sequía de 15 años, y se pensó que esos suelos ya se podían hacer productivos. Pero en cualquier momento el clima genera extremos de lluvia, como los que generó a finales de junio, y el río vuelve a tomar su cauce y vuelve a hacer los daños. Y en un día o 2 días, o 2 días y medio, genera una destrucción que va a tomar años en poder recuperarse. Patricio. No solamente la destrucción del suelo, sino también por la afectación en las personas. Cuando tú dices cambio de rol, suelo que ya no puede ser utilizado con fines agrícolas, por ejemplo, y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué se podría hacer en esos territorios para, ojalá en el menor tiempo posible, poder darles algún uso? El problema está que el costo que significa para los agricultores poder recuperar los suelos sin tener la ayuda estatal es muy alto, ¿no? Acá debe haber una ayuda fundamental para... ¿Ha faltado ayuda? Yo creo que sí, yo creo que ha sido lenta la ayuda que ha llegado a los agricultores. Mira, yo la próxima semana tengo una reunión con una asociación gremial de agricultores del Maule que están muy preocupados por el tema del cambio climático, muy preocupados por la falta de nieve, la falta de agua, por el tema de los suelos y obviamente necesita una respuesta. Recuperar suelo, maquinarias, etcétera, requiere de una inversión que tiene que hacerla el Estado. Y ellos han visto que en realidad ha sido lenta la ayuda que les ha llegado para poder recuperar. Imagínate, hubo destrucción de compuertas, de canales, hubo de conductos de agua, sistemas de riego, y ya el próximo mes empieza el riego. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a empezar a regar si todas estas compuertas, todos estos canales fueron destruidos por el aluvio? Entonces ahí hay un cúmulo de ayuda que tiene que ser muy rápida porque la agricultura es estacional. No podemos podemos esperar 3-4 meses. Si no empezamos en septiembre, perdemos la producción. Si no hay agua para tecnología para llevar esa agua, ¿no es cierto?, hacia el predio, sino los sistemas de riego han sido destruidos. Otra pregunta a raíz de lo mismo. ¿Cuántas personas o cuánta fuerza laboral se ha visto o se va a ver afectada por esto que estamos conversando? Mira, la agricultura en el secano costero del Maule, yo creo que la cifra exacta no la tengo, pero más o menos debe ocupar un 70-80% de la masa laboral, ¿no? Entonces, toda esta gente se va a ver, si no hay una ayuda inmediata, de aquí a septiembre, se va a ver obviamente frenada en poder acceder a labores agrícolas que sean contratados para hacer todo el tipo de faenas que se necesita. Reparar canales, reparar compuertas, reparar conductos, requiere... Entonces, ahí también hay una afectación económica importante. Patricio, tú decías, si es que no hubiese una lluvia, si llueve en el territorio, ¿podría favorecer el panorama, el escenario? Ahora, mira, nosotros en marzo de este año dijimos que el año 2023 iba a ser deficitario en lluvia, que va a ser un año más de sequía para la zona central de Chile, quizás va a ser el año número 17, ¿no? Entonces, las lluvias que quedan van a ser muy pocas. Tenemos algo el jueves, miércoles, jueves, algo va a caer 20-25 milímetros, pero en agosto necesitamos más de 100. Entonces, este año va a terminar con déficit de lluvia. ¿Para qué hablamos de la nieve? Sí, pero te lo preguntaba pensando en las condiciones que están actualmente esos suelos afectados, con barro, que tú me mira, si hay una recién. Si hay una lluvia intensa, un río atmosférico, que es poco probable, no es poco probable, pero si hay una lluvia intensa, otra vez se van a ver afectados, otra vez el Mataquito se va a salir, va a recuperar sus antiguas cuencas y va a haber una afectación. Entonces estamos jugando mucho a los dados con el clima, ¿no? Hacemos algo, pero el clima nos destruye. Yo creo que falta una planificación política seria en nuestro país para enfrentar el cambio climático que no se ha hecho, ¿no? Mientras los climatólogos planteamos incansablemente llamados de alerta debido a la amenaza de un clima cada vez más agresivo, más hostil, el mundo político evita muchas veces tomar medidas de adaptación urgente que
que resulten costosos e impopulares, ¿no? Electoralmente. Entonces, nosotros como climatólogos creo que debemos entrar al debate público sin ser muy complacientes con estas medidas políticas, ¿no? Manifestar verdades, aunque resulten incómodas, pero que vayan en ayuda. Sí, a veces se sostiene que no es lo suficientemente escuchada la comunidad científica, por ejemplo. Para nada. Mira, hay una evidencia de las abismales diferencias que hay entre la manera de pensar del mundo político y el mundo científico. Es totalmente abismal. El mundo político ha sido muy lento a nivel mundial y a nivel local en tomar medidas de adaptación al cambio climático. Y de ahí, obviamente, la pelea incesante de los climatólogos de alertar sobre estos problemas, pero a veces las medidas resultan muy costosas, a veces impopulares, y el mundo político evita hacerlas. Y jugamos a los dados con el clima y vienen estos climas extremos, porque el clima se ha vuelto hostil, se ha vuelto agresivo y genera estos daños, que en 2 días genera tal daño que toma años después recuperarse. Sí, bueno, eso pese a que la ministra del Medio Ambiente esté relacionada justamente a este campo de acción, ¿tú crees que pese a eso no hay la suficiente escucha a la comunidad científica? Yo creo, fíjate que esto viene de muy atrás, ¿no? Nosotros hemos planteado que el cambio climático y la comunidad científica en general, que desde los años 90, el cambio climático se empezó a hacer sentir, ¿no? En forma más intensa, y para qué decir del siglo XXI, ha sido mucho más intensa, con olas de calor, con mega sequía. Entonces, este es un tema que debió haberse tomado al principio de los años 90. El mundo político debió haber escuchado a los climatólogos y no haber generado esta tensión entre ambos, en la cual no lleva a ninguna parte, y haber tomado la medida de prevención, de adaptación. Porque si no se hace, es muy difícil ir corriendo detrás del clima tomando medidas, porque ya no sirve, ¿no? Patricio, es que nos quedan pocos minutos y tengo tanto que conversar. Patricio, ya me quedó claro el punto y la crítica que tú tienes con la clase política, y por supuesto esperamos que se tomen las medidas para poder avanzar. Pero hagamos la proyección del verano. Tuvimos temperaturas por sobre los 40 grados en Chillán, por ejemplo, en la región del Ñuble, también en algunas jornadas en la región de la Araucanía. ¿Qué se viene para el centro-sur, más hacia la región del Ñuble y el Maule, pensando en verano 2024? Me imagino han podido hacer ciertas proyecciones respecto a eso. Sí, tenemos un modelo Citra que nos dijo que iba a ser que lo ocupamos para decir que este año iba a ser deficitario en lluvia y en nieve, cosa que ocurrió. Y para el verano estimamos que desde la región metropolitana, que debería tener temperaturas máximas extremas en algún día de enero o febrero de 38, 39 grados. Para el Maule esperamos 39 a 40 grados. Cauquenes debería tener entre 40 a 42 grados. Y Chillán y Los Ángeles, que ha sido el núcleo cálido, entre 42 y 43 grados entre enero y febrero, en el cual se concentran más del 50% de las altas temperaturas, ¿no? Y estas altas temperaturas de 40 a 42 grados se pueden dar en 1 o 2 días dentro de una ola de calor, ¿no? Que pueden ser de 3, 4, 5, 6 días, pero normalmente hay un día en que se dispara el pico y podemos tener temperaturas de este factor, porque este verano va a ser extremadamente cálido por varios factores: el alza de la temperatura de la Tierra, el fenómeno del Niño, el inusitado calentamiento del océano, el anticiclón que está bloqueando la lluvia. Es decir, tenemos la tormenta perfecta para tener este año, sobre todo en el Maule y el Ñuble y el Biobío, temperatura entre los 41 o 42 grados en más de un día, 1 o 2 días entre enero y febrero. Y de eso hay que cuidarse mucho, porque la evapotranspiración que generan los cultivos, 80, 90 metros cúbicos por hectárea, va a hacer que los agricultores necesiten más agua para regar cuando casi no tenemos nieve. Sí, y con olas de calor consecutivas, como tú decías en tu respuesta anterior. Patricio, en 30 segundos, porque no tengo más tiempo, a raíz del análisis que hiciste al comienzo de la afectación a los suelos en el Maule, ¿hay algún producto en especial que pueda haber mermado su abastecimiento a raíz de lo que ha sucedido en estas zonas afectadas por la emergencia? ¿Podría haber alguna producción que esté en riesgo? Mira, los cerezas fueron muy afectadas los cereceros, porque publicó en una zona cerecera. También las hortalizas se vieron afectadas, y parte de la parte del área frutícola. Ahora, que eso vaya a influir en los precios, bueno, va a depender mucho de cómo reaccionen, ¿no es cierto?, los mercados. Claro. Pero sí fueron afectadas
pero digamos, fue afectada más bien el Mataquito, porque el Maule no se salió, el Maule no tuvo afectación con el Mataquito, que Curicó es una zona cerecera, frutera y vinícola, así que ahí puede haber alguna afectación en cuanto a la vamos a estar producción. pendientes. Sí, muchas gracias, Patricio, que tengas una gran tarde, quedamos muy atentos a la producción de cerezas y hortalizas, como nos decía Patricio. Que estés bien, muy buena tarde, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo a CNN y estamos conversando en cualquier momento.